Buenas noches, buenos días. Estamos acá junto con Mario Gorostarrazú en este encuentro para poder conocer qué misterios y por qué es tan conocido lo que es el Cerro Uritorco, la historia del cerro, qué hubo en esa ciudad y ese pueblo que es Capilla del Monte en la provincia de Córdoba. Y bueno, y Mario es a mi entender, un experto en todos estos temas, en temas paranormales. Es un difundidor, un divulgador del conocimiento de esas tierras. Eh, Él es un enamorado de Capilla del Monte y, a mi entender, un enamorado de investigar también y, y- y creo que esa investigación va también llevándolo para adentro a él, pero bueno, eso ya nos va a contar. Así que, Mario, es un placer tenerte acá en esta entrevista, en esta charla de amigos. Y nada, es realmente te agradezco toda la predisposición que sé que tenés y bueno, nada, eh, te doy la bienvenida a este humilde espacio, Mario. Dale, Leo, muchas gracias, muchas gracias. El agradecido soy yo por haberme convocado, por haberme invitado a participar de este espacio tuyo. Un placer. Y bueno, sí, tenés razón, soy un poco un difusor de estos temas. Hace mucho tiempo que estoy interesado en el porqué, ¿viste? De Claro, muchas cosas que van más allá del día a día, de la materia, de lo cotidiano. claro. Y bueno, y entre esos temas que me han interesado, siempre estuve muy llamado por todo lo que tenga que ver con el Cerro Uritorco y los misterios, ¿no? Desde muy De- chico, Desde muy chico, eso te iba a decir. sí, desde muy chico, que primero cuando fui por primera vez a la zona de Punilla, a la falda concretamente, que es bastante cerca, sentí una profunda atracción por el lugar, algo que no se puede explicar con palabras, pues no tiene nada que ver con lo que vos ves del lugar en cuanto a los edificios, la calle, la ruta y eso, sino Claro, otro tipo de cosas que tiene que ver con una conexión más fuerte, ¿viste? Y total. bueno, con lo que es la zona Uritorco especialmente, después ya la conocí un poco más, siendo un poco más grande, pero bueno, he ido un montón de veces, me interesé en todo lo que ocurrió ahí en cuanto a qué de verdad había y qué de mentira, si era todo cuento o era todo, o había Bueno, algo de verdad, digamos, ¿no? claro, totalmente, Mario. Mario, tengo una consulta. ¿Cómo se hace conocido el Cerro Uritorco o Capilla del Monte? ¿Quién se hizo conocido primero, digamos, a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional y hasta te diría internacional también. Ya hoy en día se puede Mm. hablar de eso. Sí, obvio. Mira, Capilla del Monte siempre fue acá en la Argentina un centro turístico. Eh, Primero se le decían que era un centro turístico de los mieleros. ¿Por qué? Mm. Porque mucha gente iba a pasar la luna de miel. Los Ah, recién mirá vos. casados, Sí, claro. Esto estamos hablando de la década del 30, 40, 50 hasta el 70. Fue una zona muy turística en ese punto, junto claro, con Tandil, ¿viste? Y sí, otros lugares acá en la Argentina, Mar del Plata, era uno de los lugares turísticos eh, para ciertas personas. claro. Eh, pero bueno, Capilla del Monte se conocía, bueno, Enrique Muiño, que fue un actor muy conocido, hizo mucho por el lugar, se Mm, grabaron películas, tiene una historia tanguera también, o sea que historia de Capilla del Monte existe eh, bastante, ¿no? Como lugar, pero era un lugar más dentro de la serranía cordobesa del Valle de Punilla, como Cosquín con el Festival Folclórico y otros total. tantos lugares que son conocidos acá en la Argentina, pero nunca se le había dado una connotación que tenga que ver con lo paranormal, con el fenómeno ovni, como después ocurrió. Claro, El hecho, digamos, más importante que generó que todo el país se pusiera la vista en ese lugar o que se lo vincule con el tema, ocurre el 9 de enero de 1986,
cuando en las cercanías del Cerro Uritorco, pero no en el Cerro Uritorco, sino en un cerro cercano que se llama El Pajarillo, ocurre un evento, un incidente ovni que Ujú. por las características no pasó desapercibido, Claro, eh, y eso hizo que evidentemente todos los medios de prensa pusieran la vista, tanto nacionales como internacionales, eh, pusieran la vista en el lugar, y eso hizo que se destapen muchas cosas que ya estaban pasando en el lugar, pero que hasta ese momento se mantenían medio como en un hermetismo. Lo manejaban ciertos profesores universitarios de Córdoba de claro. manera personal y muy aislada. Me estoy refiriendo más a concretamente a lo que luego publicó el profesor Guillermo Fero Terrera, que ya de la década del Claro. 30 venían investigando las luces cósmicas, habían encontrado el bastón de mando Ah, su profesor, que es un tema que si querés lo podemos tocar en algún momento, sí, el bastón de mando de los indios comechingones. Se sí. descubrió también que los indios de esa zona, o se puso más interés, digamos, en que los indios de esa zona no eran indios cualquiera, sino no Claro. eran aborígenes cualquiera, sino que tenían características físicas muy diferentes al resto de los aborígenes de Argentina, en cuanto que tenían barba, eran altos, eran rubios, tenían ojos claros, Mirá vos. eran muy esotéricos, muy ritualistas, eran muy astronómicos y un montón de cosas que después surgieron, pero digamos que el hecho más importante que generó esa visión fue la huella del pajarillo. Yo básicamente ese evento lo conozco porque fui amigo personal de Jorge Suárez, quien Sí. fue secretario de gobierno en esa época. Es Mm, decir, era la autoridad que seguía después del intendente, que era don Diego Cés, en el año 86, sí. y Jorge contaba siempre que un día él estaba en sus funciones, viene un vecino, le pide a la secretaria si podía hablar con él lo hace pasar a la oficina y le cuenta una historia un poco extraña que había ocurrido la noche anterior, en la cual unos vecinos de él habían visto unas luces y había aparecido una mancha muy grande en el Cerro Pajarillo. Jorge Suárez a las horas se reúne con el intendente, como todos los días, a comentar las cosas más importantes que habían ocurrido Total. durante la jornada. Y Jorge se acuerda, dice, un vecino de la zona de Quebrada de Luna, de Charbonnier, porque en realidad, si vamos a Claro. pensar, el lugar no pertenecía a la A lo turístico. incumbencia de Capilla del Monte, no, pero ya el lugar donde ocurrió el hecho no pertenecía al municipio de Capilla del Monte, Ah, ok. Y sino aparte que era más chico, en esa época era como más chiquito incluso Capilla, el pueblo y los aledaños. había 7.000 habitantes, 8.000 Claro, habitantes en ese momento. claro. Hoy es una ciudad que tiene más de 20 o 20.000 habitantes, cercano a 20.000 habitantes. Mm, Y mucho de lo que de este hecho que estamos recordando ahora hizo que cambiara tanto la cantidad de gente, ¿no? Que gente se vaya a vivir ahí. Bueno, pero cuando Jorge Suárez comenta al intendente, le dice, mirá, me pasó esto, hoy vino un vecino y me contó esto, le relató el hecho y se acordó del nombre de una de las testigos. Una de las testigos del hecho era una señora de casi 80 años en ese momento, doña Esperanza Gómez. Era, en realidad, el apellido de ella era Pelliza de mm, Gómez. mm. Cuando le dice eso, el intendente le dice, uy, pero si doña Esperanza Gómez era vecina mía, yo crecí al lado de ella. Tremendo. Esa señora no miente, dice. Claro. Tenemos que ir a verla. Entonces se hizo una comitiva y en 2 horas después de la reunión esta, 2 o 3 horas, va Volaron. el intendente don Diego Cés, Jorge Suárez, el fotógrafo municipal que era don Diego Raúl Ochonga, que todavía está la casa de fotografía que él tenía, la tienen los hijos ahí al lado del cine Enrique Muñoz en Capilla del Monte. Sí. Un diputado que estaba de vacaciones en Capilla del Monte, un diputado que era Argañarás de apellido, y el hijo menor de don Diego Cés, no el que fue intendente después, Gustavo, el otro, el hijo menor. Sí. Fueron todos, se fueron al pajarillo y fueron a hablar con los testigos, a ver qué era lo que había pasado. Cuando escuchan el relato, las abuelas los testigos eran tres: doña Esperanza, Pelliza de Gómez, Sara Gómez, que era hija de ella,
y Gabriel Gómez, que tenía 11 años, que era el nieto de Doña Esperanza y sobrino de Sara. Eran los tres testigos que estaban jugando en ese momento, el día anterior, a las 10 de la noche aproximadamente, estaban jugando al chinchón y una luz roja empieza a entrar por abajo de la puerta, por la ventana, por todos lados. Y bueno, primero pensaron que era un auto o algo así, pero no, cuando el nene, que era el más chico, que tiene mi edad, Gabriel, Mirá, es del 74 él, en esa época tenía 11 años, en el 86, sí, y bueno, sale él el que se anima a salir, mirar por la ventana, y ve un objeto circular que cuando prendió una luz roja lo enceguecía y no podía ver otra cosa que eso, porque era como un sol, más claro, fuerte que un sol, y cuando la apagaba, se atenuaba, él lograba ver los árboles, las sierras, todo, pero también veía el objeto y veía como que tenía como unas hendiduras, digamos, ¿no? Como que era circular, como una fuente, como si fuera un círculo, tenía un círculo más chiquito adentro y lograba ver como unas hendiduras, como unos rayitos, como algo que tenía, como un dibujo que tenía, ¿no? claro. Bueno, o sea, la abuela gritaba, le pedía Mm, que se meta dentro de la casa, lo convencen, pero él cada tanto miraba y lo espiaba. Yo tuve la oportunidad de hablar con él en el 2014, no hace tanto. sí, Lo que pasa que en primero me la dejó grabar a la entrevista y después me llamó por teléfono y me dijo que no la comparta porque le había mirá, traído muchos problemas cuando era chico exponerse, ¿viste? Había mucha claro. burla de los compañeros, Otra época total. otra época y bueno, no quería exponer a los hijos tampoco, bueno, lo Claro, entendí, por eso no te voy a decir ni siquiera dónde vive, él no vive en Capilla del Monte, claro, claro, no, lógico. y bueno, pero bueno, ahí pude conocer otros detalles del evento, ¿no? Mm, Que lo recordó después de tanto tiempo. por Bueno, la supuesto. cuestión fue que lo dibujó ahí para los funcionarios, para el intendente y los funcionarios, dibujó en el piso lo que él había visto y contó todo lo que vieron. Claro, Cuando les mostró la huella, el lugar donde se veía la huella, eh, claro, al otro día el tío de él había venido, era sereno en los cocos, cuando viene a la casa, le dice, ¿no vieron que hay una huella? ¿Hay algún círculo, una cosa rara? En el camino se puede ver. Desde la casa de ellos no se podía ver, pero del camino sí. mirá vos. Entonces asociaron que el objeto este raro que habían visto la noche anterior, que no los Claro, había dejado dormir, había ido para aquel lado y podría haber sido el que provocó ¿te esta mancha, esta cosa. te La acordás, cuestión, bueno, Mario, sí, te acordás cuánto medía la web? hay diferentes versiones, pero entre 110 y 120 metros por 65 o 70 de ancho. Era ovalada porque en ese lugar la sierra tiene 45 grados, no Claro, es recto. claro, Entonces el objeto no se apoya, eso es lo que investigaron después los investigadores, el claro, objeto no se apoya sobre porque no encontraron marcas de tren de aterrizaje ni nada que indicara, como en otros casos, de que pueda haber descendido, pero sí que emitió desde arriba una energía que al mm, tener esta forma, la huella, el objeto ser circular, sí, dejó digamos que era claro, más ancha que larga, digamos, o más larga que ancha, era esferoide, no era, sí, exacto. era un elipse, digamos, no era un círculo perfecto. Claro. Medía entonces 120 por 70. Pero bueno, Jorge Suárez contaba que cuando ellos pasaron por el lugar ese donde se veía la huella, a la ida, como había llovido poquito tiempo antes, viste que ahí llueve y a las 2 horas deja de llover y Total. sale el sol, sale el sol. Entonces cuando habían pasado estaban las nubes bajas, pero cuando vuelven con el nene, con Gabriel, y Gabriel les muestra, y él ve eso, dice que quedaron todos con la boca abierta, porque nadie entendía qué podía ser, qué lo podía haber provocado eso, porque encima había llovido, No, el no, pasto era verde esmeralda, claro. gotitas de rocío en todo el pasto, y veían eso, que era una bola marrón de 100 y pico de metros Una locura. en la ladera de un cerro que Claro. encima, quien lo ve al pajarillo, parece que fueron como un campo de golf, parece como Sí, que fuera total. arena, en lugar de ser Sí, pasto. y aparte apareció de un día para otro, ¿no es cierto? O sea, para la En gente de ahí horas, era una locura. exacto. Entonces, bueno, se hizo, todo se convulsionó ahí. Claro. Pero
un poco el responsable de que hoy estemos hablando nosotros acá y que todo esto se haya agarrado tanto auge, fue que Claro. cuando volvió Jorge, él, en vez de irse a la casa a tomar unos mates, a disfrutar de su familia, con sus hijos y eso, él recuerda, porque por sus funciones, él hablaba con Radio Universidad de Córdoba Capital. Sí. Entonces él llama por teléfono a Radio Universidad de Córdoba y le cuenta al conductor, que era Claudio Salinas, también lo conocí, también hablé con él bastantes veces sobre este tema, que ya falleció también, Mm. Claudio, hace un par de años, un locutor, una voz impresionante. Él conducía este programa y lo saca al aire a Jorge Suárez. Y Jorge Mira, Suárez cuenta lo que los testigos, lo que el niño, las ancianas les había contado. Y al otro día, cuando Jorge Suárez va a trabajar, va al municipio, la secretaria le dice, tengo un llamado de Estados Unidos para usted, dice, secretario. no, Y él no decía, bueno, ¿qué querrán preguntarme? ¿Por qué tema? Nunca le habían pasado un llamado de claro. alguien de Estados Unidos. Cuando llama, era del National Enquirer, que es una revista de Estados Unidos. Le dice, secretario, necesitamos logística para cubrir el evento de la huella del pajarillo. Mira vos. No podía entender nada. Él dice, ¿cómo Ah, puede ser que en pocas horas se ya movió me estén tanto. llamando de tanto? Al rato llamaban de Buenos Aires, de todas partes. Ahí donde viene José de Ser, que fue Sí, un difusor de este tema, un poco a su modo, digamos, un poco sarcástico, un poco medio naif, era lo que él hacía, pero total. bueno, ahí aparecieron todos. Y él después se preguntaba, Jorge, decía, ¿cómo puede ser que esto haya ocurrido en tan poco tiempo? Y lo que pasa que Telam, que es la agencia oficial de noticias de la República Argentina, Claro. copió la entrevista que Claudio Salinas de Radio Universidad de Córdoba le hizo a Jorge Suárez, elaboró un teletipo y lo largó al mundo. Se ve que ese día no había otras noticias Sí, muy importantes o algo, y casi todos los medios del país tomaron ese teletipo de Telam y lo divulgaron. ¿Viste? claro. Aparte, como el que hablaba, el que estaba manifestando, el testigo, era un secretario de gobierno, era autoridad del Total, municipio, lo total. tomaron como algo más serio. Claro. Entonces, digamos que fue como un reguero de pólvora. Después, al poco tiempo, ya había investigadores de España, de Sí, total. Argentina, de todo el mundo, y de los medios dedicados al tema OVNI como de los medios comunes. O sea, todas Y las revistas. Jorge, ¿ya tenía algún contacto con el tema OVNI, con su investigación? Nada, ahí comienza su carrera y se le transforma la vida prácticamente. Él tuvo a partir de ahí un vuelco. Un vuelco. Él sintió a partir de ahí una profunda necesidad, porque fue un referente en el Total. tema sin quererlo, porque el intendente, don Diego, era un poco reacio a salir en las cámaras y dar notas y atender a la prensa. Entonces Jorge fue un poco el referente de prensa y tuvo que acompañar a los investigadores, acompañar a la prensa, darle logística, Claro. muchas veces tenía que facilitarle vehículos de la municipalidad para trasladarlos al lugar o ir a buscar a algún investigador que tenían que ir a buscar Sí, al aeropuerto de Córdoba o llevar al testigo a Gabriel. Jorge muchas veces tuvo que ir a buscarlo a la casa a Gabriel Gómez y llevarlo a medios de prensa de Córdoba, sea La Voz del Interior claro. o Televisión de Córdoba o Televisión de Buenos Aires Sí, para que lo entrevistaran, porque era gente muy común. Vos imagínate que en esa casa total. donde ocurrió el hecho ni luz eléctrica había. Mirá vos. Entonces fue un hecho que no podían haber fantaseado ni la señora, ni la abuela, ni Y el niño, aparte, nada. el intendente ya la conocía, la señora. O sea, Claro, tenía ese voto de fe que no estaba diciendo cualquier cosa. Ahora, esto exactamente. fue año 86, ¿no? Sí, Huella, año 86. Pero está antes de esto, ¿sí? Antes de esto, no tan conocido, ya había estos contactos de las naves con gente de ahí, eh,
que estaba como en contacto literalmente con estas naves, ¿verdad? Gente que después, hoy en día, son como referentes para muchos, y que también en parte se le da hoy en día otra difusión más profunda gracias a esos estudios que venían haciendo esa gente antes de la huella y que nos permiten tener otro alcance a los que nos gusta un poco toda esta cosa, ¿no es cierto? Exactamente. Mira, antes de meterme en eso, me gustaría hacerte un paréntesis para cerrar con la huella del pajarillo, porque Total. se puede hablar muchísimo de la huella del Sí, pajarillo. sí, Pero hay un evento que no debe dejar de quedar en el tintero, que para mí fue más importante que la huella en propiamente dicha, que fue que para mí confirma que el hecho es real, porque después te imaginas que había los detractores, los que total. pensaban que no, que el intendente, que Jorge Suárez lo había hecho por turismo, y yo lo conocía a Jorge Suárez y puedo dar fe que era una persona honrada y de honor, que jamás hubiera hecho una cosa así Claro, en su vida, si le hubiera ocurrido claro, meterse con un tema o traer turismo, más allá que él también se había metido medio en política también por circunstancias medias causales, no es que era sí, su sí, total. carrera, era más que todo quería ayudar al pueblo, y bueno, pero 2 años después, un año y medio en realidad, después de la huella del pajarillo, cuando ya no se veía más la huella, se veía muy tenue porque ya el pasto fue cambiando de color Y hubo y fue como, quedando. también, Mario, perdón que te interrumpa, hubo como un Sí, incendio intencional, ¿no? Eh, para borrarla o algo por el estilo. no, por eso ahí donde hay Ah, muchas, ok, muchas claro. confusiones, pero eh, lo que ocurre fue que, bueno, hasta el mismo Jorge me decía, yo si bien investigaba acompañaba a los investigadores y me hablaban de que la Tierra tenía características especiales, que las piedras tenían energías especiales, que los insectos se habían quemado de una manera muy diferente que si hubiera sido fuego, los que habían quedado entre la huella, y un montón de cosas que le hacían extrañar, le quedaba la duda. Decía, podía haber sido otra cosa, ¿viste? Había gente que elaboraba la posibilidad de que haber sido un rayo. Sacá el ovni que vieron o el objeto que vieron Exacto. los testigos esa noche. Pero podía haber sido algo natural, no sé, se tejieron un montón de alternativas. Sí. Pero un año y medio después se genera un incendio natural, no provocado, Ah, natural. Algunos decían que, viste, porque siempre se habla que los incendios son muy comunes, que en agosto, septiembre y en octubre, en esa zona de Punilla se generan incendios grandes. De hecho, el año pasado el año mm. 2020, fueron muy bravos y estuvieron muy cerca de la ciudad de Capilla del Monte. Está la Siempre frase, pasan. sí, siempre pasa. Está la frase como la de los redondos que dice todo incendio es político. En vez de todo preso es político, todo incendio es político, se dice, ¿no? Sí, total. Exacto. Claro. Así que si el incendio fue provocado o fue Mm. natural, no lo vamos a saber, ni el del año Ah, pasado ni el del año 87 que no, te estoy total. hablando yo. Este del año 87 y quemó 8 kilómetros más o menos de todo lo que es la Sierra del Pajarillo, Claro. entera, de casi de la zona de Ongamira para abajo, y dejó todo negro, totalmente oscuro Mm. y carbonizado todo como todo incendio, ¿no? Como otro incendio. Pero, este acá, que donde estaba la huella del pajarillo al milímetro, no entró. Entonces vos la mirabas en el Impresionante. 87, un año y medio después, te parabas en el mismo lugar donde se veía la huella en el 86, te parabas en el 87 y mirabas al mismo lugar y veías el negativo. Mirá vos, claro. Veías lo que antes estaba negro, carbonizado, ahora estaba fuera carbonizado, Claro. todo. Y lo que Exactamente. adentro, de hecho si la buscan por internet, nuestros amigos, Sí. los que están viendo este video, van a buscar, y se conoce como la primera fase de la huella en el año 86, en enero, el 9 de enero, y la segunda fase en agosto del 87. Casi Claro. un año y medio, un poco más de un año y medio después. Fuiste, Entonces, una bueno, ahí, consulta, te corto, Mario. sí, ¿Pudiste ir ahí y pararte en la huella? ¿Sentiste algo raro, algo por el estilo? ¿No? estuve, pero no en esos años. Estuve ya No, no, después, después, no, claro. 2000, Después. 2016, 2000 y pico. ¿Y sentiste como que hay alguna energía distinta? No, ahora en este momento no. Ya todo No, el lugar para mí genera una por energía, supuesto, por desde el supuesto. Cerro Uritorco, pero no Sí. especialmente donde No, estaba la huella.
creo que hasta el año 91, 92, Mm, un radiestesista muy conocido y fallecido, el doctor Guido Basler, sí, eh, midió con radiestesia y encontró que todavía había energía. Hasta mirá, el año 90. Después hicieron pruebas y ya se perdió eso. claro, O sea que hasta 4 años, 5 años después del evento claro, en sí se mantenía que había una energía que los que pueden medirla a través de, en este caso, las varillas de la radiestesia, la pudieron delimitar y delimitaban hasta los límites, donde llegaba y todo, ¿viste? Sin mirá, verla, la podían medir, la a, copiaba. que había una energía, claro. Pero después ya no, ya después se dejó, es como todo Sí, va viste, perdiendo fuerza. Pero exacto. lo que yo te quería recalcar antes de entrar a lo que había pasado, lo que pasaba antes, es que al milímetro, al centímetro, quedó una copia exacta, exacta, exacta de lo que había ocurrido en el 86, ocurrió en el 87 cuando se carbonizó toda la zona y quedó la imagen en negativo. Entonces, este evento hizo que la Un mayoría sello, o ah, muchos de los que consideraban que podía ser algo normal, algo natural, lo que ocasionó la primera fase de la huella, hayan pensado que puede haber algo más. Y increíble, que este segundo evento, porque el fuego, ¿por qué respetó? claro, Con el viento que hay en agosto y claro. con la fuerza ¿cómo es? Que el fuego arrasa, Claro, porque con la potencia del fuego que es imparable, ¿no? es imparable. ¿Cómo se hizo para respetar? Y vos mirás las fotos, y invito a los Increíble. amigos de vuelta a mirarla por Sí, internet, y van a ver que es al milímetro. Es al milímetro digamos, la imagen que quedó. Ahora en este caso quedaron pastos adentro de claro. la huella y afuera todo carbonizado. En la otra anterior había pastos afuera y el centro de la huella estaba todo carbonizado. Es literal el negativo, como lo dijiste El vos. negativo, Es el exacto. negativo, claro. Bueno, y después la pregunta tuya, yendo a lo tuyo, que claro, esto hizo que eh, mirar ya mucha gente mirara para atrás y dijera, bueno, ¿por qué esta zona? ¿Por qué ocurrió esto acá? ¿Por Claro. qué pasó lo que pasó? Hay antecedentes, entonces bueno, ahí donde se descubre que hacía más o menos 10 años antes del 73, 74, ya un sensitivo, el doctor Ángel Cristo Acoglanis, eh, ya había empezado a hacer ceremonias muy privadas en una zona que se conoce como Los Terrones, no Ujú. muy lejos de donde apareció la huella, porque para ese lado, el mismo camino del que se podía ver la huella o que pasa por enfrente de la casa de los testigos de los Gómez, es el mismo camino que accede a la entrada de los terrones. Es para Claro. ese lado, y en ese lugar ya el doctor Ángel Cristo Acoglanis venía haciendo ceremonias privadas donde convocaba él llamaba a luces cósmicas, seres que están en otro plano y que se manifestaban como luces, que fueron fotografiadas por gente que lo acompañaba a él y que asistía a esas ceremonias, y según los testigos, aparecía una ciudad con sus calles, con sus luces, con un color amarillento, medio parecido a la bandera de Brasil, con ese Mm, color verde amarillento, con sus calles, con sus luces, en otro plano, porque no era física, pero se manifestaba muy cerca de donde los testigos estaban mirando, que había un lugar que es se conoce como un valle, el Valle de Erx o de los Espíritus, como un acantilado que hay para abajo. eh, Ellos veían manifestarse esa ciudad muchas veces incitados por mantras y, digamos, recitados que hacía el doctor Ángel Cristo Coglanis en un idioma que él llamaba Irdín, que es una variación del sánscrito, ujú. y también mezcla con quechua también, que es la lengua originaria de acá de América. Claro. eh, y él supo cómo pronunciar esas palabras que eran como mantras de fuerzas que generaban esas manifestaciones lumínicas y
aparición en algunas oportunidades de esta ciudad. Esto no, yo lo único que pude es hablar con testigos de haber podido participar de estas ceremonias, pero nada más que eso. Cuando en ese año, en el 86, ocurre la huella pajarillo, en ese momento todavía vivía el doctor Acoglanis, que falleció 3 años después. Pero no solamente apareció esto del doctor Acoglanis, sino que aparecieron cosas más antiguas en el tiempo. Por ejemplo, se conoció, o sea, el gran público conoció la existencia de un profesor, un maestro de origen, digamos, aborigen, tenía descendientes pampas, que nació en Bolívar, provincia de Buenos Aires, a finales del siglo XIX, en 1887, si no recuerdo mal, que se llamaba Orfelio Ulises Herrera. Él había sido un personaje muy, muy desconocido hasta ese momento, pero se supo que existió, se supo que viajó al Tíbet a principios del siglo XX, en 1900 y pico. Viajó al Tíbet, estuvo 8 años siendo adiestrado o aprendiendo toda una información metafísica en esa zona del Tíbet, en Shambhala, una ciudad que decía que era física y también metafísica. 8 años estuvo ahí recluido digamos, con ejercicios de abstinencia de comida, de comunicación con otras personas, donde, digamos, se perfeccionó espiritualmente. Después estos mismos tibetanos lo mandan a Río Grande, México, o sea, no se podía volver a la Argentina, sino que tuvo que irse del Tíbet a Río Grande, México, y por la columna vertebral de América, que es la cordillera de los Andes, tuvo que recorrer caminando en esos años. 7 años tardó en recorrer desde México hasta Chile. Eso es lo que llaman el camino del Capajnián. Exacto. Vienen bajando o que los llevaban como a los incas, ¿no? En el Perú, todo ese caminazo por la columna, claro. Él tenía que venir bajando por la cordillera de los Andes y ya le habían dado, en Tíbet, le habían dado el conocimiento de ciertas escuelas herméticas donde él tenía que conocer ciertas cosas de ciertos aborígenes que todavía no se habían contaminado en ese año, claro. Esos años, 1900 corto, no se habían contaminado todavía con el europeo, que tenían conocimientos chamánicos y ancestrales, con los cuales tuvo que convivir y tuvo que ir avanzando y conociendo esas escuelas. Entonces ahí conoció escuelas en Perú, en lo que conocemos hoy como Perú, en Bolivia, en Chile, claro. Y en Ecuador, en varias partes, en México también. Entonces, bueno, llega a Chile, de Chile cruza para Argentina y se afinca en un lugar que se llama San Francisco, que queda al norte de Córdoba. Es una ciudad bastante conocida, importante de Córdoba. Porque a él le habían dicho también en el Tíbet que tenía que buscar el famoso toquilítico o bastón de mando, un bastón hecho de piedra que ellos conocían, creado por un dios llamado Vultán o Wotan, o también Odín para los nórdicos, claro. El mismo dios, había creado una pieza, un bastón que iba a generar un regeneramiento en la sociedad, claro. En el futuro, y lo tenía que buscar en Córdoba, en esa zona, en el corazón de Argentina. Estamos hablando del año 1930 por ahí. 1930, Orfelio Ulises, porque los tibetanos ya venían desde el 1800 y pico sabiendo, ¿cierto? Todas estas cosas. Obvio, sí. Son cosas milenarias. Claro. ¿Qué pasa? A él le dicen los tibetanos, en esos años, a principios de año, que él tenía que buscar el bastón de mando, el Simiwinki, la piedra que habla también, tenía diferentes nombres, sí. La tenía que buscar a 30 kilómetros alrededor del Cerro Uritorco. O sea que él tenía que, la búsqueda él la tenía que generar, él se tenía que focalizar en 30 kilómetros alrededor del Cerro Uritorco. Claro. Ese era el epicentro. Sin GPS. Sin GPS. Entonces, ¿qué hace él? Se va de San Francisco y se va a vivir a Villa Bustos. Villa Bustos
queda a 4 kilómetros aproximadamente al sur de Cosquín, Mm. casi al lado de Cosquín. Él vivía ahí, a la vera de un arroyo que se llama del Rosario, Sí. y él agarraba, se iba con un morral, con miel y con queso, y se iba a recorrer el Cerro Uritorco a ver si encontraba lo que le habían pedido desde el Tíbet. Ya venía igual bajando desde México, o sea que era como ir al kiosco. Eso. Imagínate, pero capaz que pasaba Claro, semanas claro, con un pedazo de queso o con un queso entero, no sé cuánto llevaría, tremendo. y con miel y nada más que eso. Y con eso él se internaba, se dormía en alguna gruta que encontraba en el Uritorco, en algunas zonas ahí en las montañas, y trataba de buscar esta pieza. Claro. Así estuvo varios meses, años, buscando el famoso Timmy bastón de Wink. mando, el Simi Wink. Mm. Hasta que un buen día, en el año 34, 1934, en hoy se conoce como el paraje La Toma, es, digamos, La Toma es un río que cruza, digamos, que une el río Huesro de Tasmala con el río Calabalumba, y bueno, una zona cercana ahí al margen del Cerro Uritorco, siente un impulso un día y con sus propias manos empieza a cavar en un lugar. Imagínate que tenía 30 kilómetros a la redonda del Cerro Uritorco para cavar. Era casi imposible encontrarlo. Pero un día sintió un impulso, un magnetismo, empezó con sus propias manos a cavar y empieza a descubrirlo de a poco, lo va encontrando, ve, siente, primero le pareció que era algo metálico, porque era el basalto, que es el tipo de piedra con que está formado el bastón de mando, es Como parece, metálico. parece Una piedra metálico, pero la metálica. piedra es una piedra meteórica, o sea que una piedra Claro. que no es de la Tierra, Mm. está hecha con una piedra que viene de afuera, digamos, como se hubiera hecho con piedra que viene de un aerolito, de un Sí, meteorito, digamos. como que se fundió la piedra y queda como brillantada, media metálica. Exactamente. Sí. Y bueno, eso, por la información que había recibido este maestro Orfeo Ulises del Tíbet, había sido enterrado por los comechingones ahí, por temor a que el español conquistador se lo quedara, digamos, y que hiciera mal uso de eso. Entonces entierran ahí. Él, además de encontrar el bastón de mando, encuentra dos piezas más. Una que era un mortero, o en lengua comechingona se llama conana, es Ujú. como una vasija con la mano de piedra bueno, que era también un instrumento de poder con el cual él también hacía ritos y cosas, el maestro Orfeo Ulises, y encontró lo que llama un pollo o un trono o un asiento. Era una especie de piedra en forma de asiento, de sillón, vamos a decirlo, donde Claro. se podía sentar un aborigen o un cacique con mechingón, como si fuera un trono donde él hablaba, donde se podía manifestar delante de las Claro. personas sentado en ese lugar. Eso pesaba no sé qué cantidad de toneladas, entonces no lo pudo sacar. Pero la conana y el bastón de mando se lo eh, quedó, se lo quedó él y empezó con sus conocimientos herméticos metafísicos y todo lo que había aprendido, tanto en el Tíbet como en su periplo por la cordillera de los Andes, que eso le llevó 15 años en total, 8 años en Ujú. el Tíbet, más los 7 en la cordillera, fueron 15 años de conocimiento espiritual que había él obtenido, y se lo lleva a su casa en Villa Busto. Así que estuvo unos cuantos años ahí cerca de Cosquín, el bastón de mando, en, en algo que nadie sabía. O sea, era algo que solamente lo sabía Él. él. Pero uno de los que sabía sobre eso era el padre del profesor Guillermo Alfredo Terrera. Mm. El profesor Guillermo Alfredo Terrera fue el que más escribió sobre el bastón de mando y fue su último poseedor. Mm. ¿Qué pasó? A los 13 o 14 años, el papá del profesor Terrera lo lleva a conocer al maestro Orfeo Ulises y fue como su discípulo.
Terrera fue el discípulo de 13 años de este maestro y estuvo durante 10 o 12 años conviviendo en ceremonias que se hacían con ese bastón, donde decían que inclusive hablaba el bastón, Claro. que generaba imágenes en la mente de las personas, de ellos, generaba llegar a estados de conciencia muy altos donde Total. recibían información y llevaban información, y todos los que participaban ahí, salvo Orfelio Ulises, que él era maestro de primaria, y Sí, había tenido toda esta información, pero no tenía ningún título universitario. Pero todo el claro, resto de los participantes de esta ceremonia eran universitarios, de la Universidad Nacional de Córdoba, claro. gente de mucho conocimiento, gente muy Sí, sí, que han culta. escrito culta, que han escrito libros y que lo mantenían en hermetismo también, porque Total. bueno, ellos de alguna forma perdían imagen si se enteraban Claro. en la universidad que ellos iban a hacer ceremonias solares Ujú. o que rozaban las ceremonias que hacían los aborígenes antes, digamos, ¿no? Claro, Con fogatas de fuego, haciendo en claro, la oscuridad ritos y cosas, porque se iba a tomar como superchería, siendo que ellos total. eran universitarios. Pero ellos Mm. eran universitarios que escribieron libros que son muy importantes, ¿no? Son a ver, el barón von Hauchin, me acuerdo, uno de ellos, Claro, Aníbal Montes, bueno, el mismo profesor Terrera escribió más de 100 libros. Fue impresionante. consultado para hacer la constitución de Libia el profesor Terrera. Eh, Tremendo. Gaddafi También lo profesor llamó, universitario, ese, ¿no? sí, era abogado, escribano, antropólogo, tenía, había tenido como 5 títulos universitarios, fue uno de los primeros, si no fue el primer doctor en ciencias sociales de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, que es la segunda universidad más vieja de América, de todo el Tremendo continente dato, americano, de todo el tremendo continente dato. americano, de Alaska a Tierra del Fuego, la segunda universidad en la antigüedad es la Universidad de Córdoba, por eso le dicen la Docta Córdoba. Y bueno, el profesor Terrera fue uno de los primeros doctores y el primero en ciencias sociales, el primero en ciencias sociales, doctorado en la Impresionante, Universidad de Córdoba. impresionante. Bueno, ¿qué pasa? Le llaman a ese grupo la escuela. Terrera, perdón, Marito, Terrera era un joven que entraba en ese grupo, ya eran todos como, Cuando o no, arrancó, era cuando uno de los arrancó, más jóvenes. claro, cuando el padre lo lleva a estudiar con Orfelio Ulises, Sí. fue en el año 34-35, cuando recién había encontrado el bastón de mando Orfelio Ulises. Ujú. En ese momento, el profesor Terrera tendría, año 35, tendría 13 años. Ya era 13, escribano casi. y sí, casi era, porque era un bocho. Sí, sí. Y estuvo desde los 13, 14 años hasta los 26 años participando de estas reuniones con otros profesores y con Orfelio Ulises y con el bastón de mando. Ujú. A esa unión, a ese grupo hermético, le llamaron Escuela Primordial Escuela Hermética Primordial de las Antípodas, Ujú. porque los tibetanos a Ulises le dicen que él tenía que fundar una escuela como la que estaba en el Tíbet, pero en las antípodas, como en Ah, la otra punta del planeta, total. a los pies del Tíbet, digamos, ¿no? Porque si uno Sí, pasaría imaginariamente una línea desde el Tíbet hacia el otro lado del planeta Tierra, como si fuera una regla o un rayo, llegaría a lo que es la zona de Córdoba, a la zona sí, Uritorco. exacto. Bueno, entonces en un momento, en el año, creo recordar, no estoy seguro, pero me parece que fue en el año 48, sí, fue en el 48, Sí. el 26 de septiembre, que era cuando el profesor Terrera cumplía 26 años, celebran un tautún. El tautún es una ceremonia que ya venían haciendo los originarios de estas tierras, donde se juntaban y cada uno hablaba y expresaba lo que opinaba sobre cierto tema. Y ahí opinaban niños, mujeres, viejos, adultos, había una democracia real y Claro, todos opinaban, decir, bueno, ¿qué hacemos? Nos quedamos a vivir acá un tiempo más, nos mudamos, porque te quedan nómades. Entonces, bueno, claro. convocaban a un tautún y a veces invitaban a otras etnias de otros lugares
a participar de ese tautún. Bueno, en este caso, estos profesores universitarios, entre los que estaba Terrera, junto con Orfeo Ulises, realizan un tautún, una ceremonia donde votan todos quién debería tener el bastón de mando, porque lo tenía Orfeo Ulises hasta ese momento. Total. Entonces, bueno, por unanimidad, o sea que ninguno opinó diferente, ninguno votó distinto, decidieron todos que se lo otorgaban a Guillermo Alfredo Terrera, con 26 años. ¿Por qué? Primero, segundo, por los conocimientos excepcionales que tenía sobre todas las ramas. Era un hombre en leyes, como era un hombre en la antropología, era un hombre que había estudiado el caballo criollo y escribió uno de los libros, si no el libro más importante, sobre el caballo criollo, sobre cuentos verídicos argentinos, sobre los orígenes de las más importantes leyendas argentinas, de las más importantes cuentos infantiles y cancioneros argentinos, tradicionales. O sea que era una persona que... historiador innato era, o sea, le Claro, encantaba la entonces vos investigación. imaginate que los mismos compañeros de escuela lo eligen a él siendo el más joven. Claro, o sea, Fíjate que algo... estarían anonadados por el conocimiento que traía el joven ese, ¿no? Entonces, Terrera lo acepta, Mm. lo recibe y lo tiene él. Pero le dan una condición. Durante 30 años no se puede hablar sobre este tema y este tema tiene que quedar entre nosotros y nadie Tremendo. más. Poquito tiempo después de eso se muere el maestro Ulises. Mm. O sea que ya cuando muere Ulises, ya el bastón de mando lo tenía Terrera. Y Terrera lo guarda en su casa como una reliquia más que él tenía, boleadoras, Claro. cosas de gaucho, viste, riendas, arados, tenía cosas Sí, sí. en su vitrina, y los hijos de él, los hijos de Terrera, para él ellos era un adorno que estaba ahí. Tanto la conana como el bastón de Claro. mando era un adorno. Y en el año 78, el doctor Terrera, cuando se cumplieron los 30 años, porque él se lo entregan en el 48, a los 30 años, cumpliendo con lo que le habían pedido sus compañeros de grupo, sus maestros, decide empezar a escribir sobre el bastón de mando. Y él ya era un escritor bastante fecundo, calcularé que en ese momento tendría unos 40 libros, pero ninguno eran El tema. del tema. Entonces, para muchos, como que se volvió loco ahí. Porque él Claro. empezó a escribir sobre metafísica, sobre bastón de mando, sobre las luces de Hertz, sobre un montón de cosas que eran, que voy a decir, este profesor me lo cambiaron, ahora es otro, ¿me entendés? Como Pero que en verdad desde los 11 años que ya estaba metido en todo eso. él estaba desde los 11 años y había recibido toda la información de un maestro que había estado 15 años Ah, tremendo. en escuelas primordiales, ¿me entendés? Sí, y aparte andando solo por el mundo, ya no sé a qué edad se habrá ido, pero bueno, Exacto. impresionante. Bueno, ahí ahora donde se junta todo, en el año A ver, 85, sí, Terrera lleva el bastón de mando, estamos hablando que ya en el 78 empezó a divulgar sobre el bastón de mando, claro. pero 7 años después, en el 85, un año antes de la huella del pajarillo, él lleva el bastón de mando a una ceremonia privada en Los Terrones, donde levantando el bastón de mando, convocaban a las luces cósmicas también, además que con mantras. Ahí Mm, donde se une con Acoglanis, o sea, se hacen conocidos con Acoglanis. En el año 84, 85 ya lo empieza a conocer, porque Acoglanis era amigo de un alumno que el profesor Terrera tenía, porque él era profesor Terrera, claro. y uno de sus alumnos de antropología metafísica, que era una de las materias que él daba en la Universidad de Buenos Aires, porque vivía en San Isidro en ese momento el profesor Terrera, era conocido de Acoglanis, se lo presenta a Acoglanis y Acoglanis empezó a ir a la casa de San Isidro de Terrera
a Coglanis le cuenta lo de que él venía haciendo estas ceremonias desde los 70 en Los Terrones, que era un lugar de poder, que donde se manifestaba una ciudad que se Vaya a llamaba. saber, vaya a saber la información que le daba Coglanis a Terrera y Terrera cómo lo asociaba a todo lo que sabía, ¿no es cierto? Vaya a saber esas charlas. Y sí, habrían sido imperdibles. Ah, Pero bueno, lo más importante es que en una oportunidad Terrera viaja a Córdoba, ujú, viaja a Los Terrones, va con la señora, se encuentra con este grupo en Los Terrones y él ve la manifestación de las luces cósmicas y se usó el bastón de mando en ese rito, ah, que no era mira, normal usar el bastón de mando en esa ceremonia en Los Terrones que claro, organizaba Coglanis. Entonces es como que ahí donde Terrera incorpora en su bibliografía la ciudad de Erx. De ahí donde aparece el templo de los espejos, claro. ¿cómo es? El templo de la esfera también, cosas propias, nombres como Huitaicón, Claro, las Maqui, jerarquías ya que eran los nombres de esas luces cósmicas. exactamente, Y exactamente. en algunos libros de Terrera ya aparecen los mismos Mm, mantras que usaba Coglanis o que desempeñaba Coglanis, los empieza a volcar Terrera en sus libros. claro, Entonces claro. aparece ya vinculado a eso. Pero todavía hasta la huella del pajarillo, hasta que ocurre lo del pajarillo, todo esto que estamos hablando estaba muy manejado por pocas personas, Por muy poco, casi te diría por contadas, viste, 50, 60, 70 total, personas, sería como mucho, claro, porque claro. era el séquito de los alumnos de Terrera, de los que él hablaba, los que podían haber comprado alguno de los libros de Terrera, que Terrera Exacto. no publicaba en grandes editoriales, Ah, tenía amigos que tenían imprentas que sacaban 50, 100 ejemplares, 150 ejemplares, total, y lo vendía entre los alumnos, que eran los interesados. El claro. público, no, el público en general no estaba interesado en esto. Entonces, bueno, fue como que la huella del pajarillo fue lo que generó todo eso para que se mire para atrás, ¿no? Exactamente. Y aparece un personaje, y acá aparece un tema que es medio confuso, Ujú, que aparece un personaje que se llama Saruma, claro, una entidad, uno de de estas entidades como Maya, Tokor, exacto. Con, Witaikon, claro, Mikiuma, uno de estos personajes o luces cósmicas que se comunicaban que ya con tenían estos nombre, sensitive que tenían nombre, que eran seres cósmicos, intraterrenos o dimensionales, ellos no están en la dimensión nuestra, pero se manifestaban para los presentes en las ceremonias y para comunicar información, ¿no? claro. Uno de estas entidades se llamaba Saruma, Mm, que según los seguidores de Acoglanis, era el mismo doctor Acoglanis que prestaba su cuerpo, dejaba como si fuera que el espíritu de Acoglanis, su alma, abandonaba el cuerpo, el lo cuerpo, dejaba vacío, Saruma ingresaba en su cuerpo, en su soporte físico, sí, y se manifestaba y hablaba y manifestaba cosas a los seguidores de esas reuniones en los terrones. claro. Entonces, esa es la versión que tienen, que yo lo he podido hablar con gente Claro, que participó en esa época con Acogolani, que Saruma y Acogolani eran la misma cosa, claro. digamos. Pero Terrera escribe un libro en el año 80 y no sé si fue en el 87, 86 o por ahí, antes del 88, escribió un libro que se llama Saruma, un ser cósmico. Sí, él decía como que no eran los dos, ¿no? Algo así era. Él arranca el libro explicando cómo lo conoce a Ángel Cristo Acoglanis. Sí, que Él, entre paréntesis, Ángel era un doctor sanador también, o sea, no era cualquier un campesino tampoco, ¿no es cierto? Venía como de la misma rama de Terrera, que era un universitario, y Acoglanis también. algunos investigadores Sí, de lo que la historia, digamos, que a mí eso no me importa tanto, pero algunos investigadores
dicen Decían que que no. realmente, que realmente Acoglanis ejercía la medicina, Mm. pero no era Ah, mirá, universitario con un título. claro. ¿Mm? Pero sí está Como comprobado que ha sanado, ¿verdad? Era como un sanador. de esos casos hay muchísimos, porque él Claro. a través de una técnica que presionando dígito presura, presionada, dice que tiene unos dedos muy fuertes Mm, que te hacían doler en algún punto, pero trabajaba en la columna vertebral del enfermo y ha hecho casi milagros, ¿no? En personas que claro. estaban desahuciadas, inclusive con casos como cáncer, en los Mm, cuales él pudo alargar su vida y darle un tratamiento alternativo, porque claro. él daba, no era una medicina, digamos, común, sino Tradicional. que era tradicional, sino que era alternativa. Exacto. Pero bueno, en el libro este que te contaba, que se llama Saruma, un ser cósmico, Sí. Terrera dice que él arranca explicando cómo lo conoce a Ángel Cristo Coglanis, que era un ser bajito, de piel rosada, medio coloradito, canoso, bueno, da todas las características de ojos celestes, Ujú. de cómo era la voz, explica todo, todo cómo era Coglanis, Claro, total. perfectamente todo. Pero él dice que a Coglanis le cuenta, un día va a la casa y le dice, en cualquier momento puede llegar a venir un maestro tibetano que se llama Saruma y que puede ser que se ponga en contacto con usted. Así que si llega a venir o algo, usted ya sabe que esto puede llegar a pasar. Entonces, Terrea le dice, bueno, está bien, si aparece o algo lo voy a tener en cuenta. Y Terrera cuenta que un día tocan la puerta, él no acostumbraba a abrir la puerta, pero ese día abrió la puerta, se encuentra con un hombre que era de barba, así, como candado, Encantado. con un saco medio gastado, con pelo canoso, pero medio entre cano, pero más alto que a Coglani, que se presentó como el maestro Saruma, que no hablaba bien castellano, porque le dijo Terera cuando le habló. Ah, mirá. Y entonces le dice, yo vengo del Tíbet a conocerlo usted y a conocer el bastón de mando, porque desde allá conocemos su existencia y quiero conocerlo. Entonces, Terrera lo presenta, le presenta el bastón de mando y empieza a tener un contacto con este hombre. Sí. Eh, y este Saruma, entre comillas, viaja a Córdoba también con Terrera y participa de ceremonias en los terrones con Terrera. Un personaje que según Terrera era distinto Distinto. a Ángel Cristo Acogranis. Y según los testigos de la ceremonia de Ángel, era el mismo. Ángel. Según por eso. Entonces, hay muchas personas, voy a escuchar testimonio de personas que dicen, no, Terrera se confunde, porque Claro. en realidad el que esa persona que tiene esas características se llamaba Diprincio, que era otro del grupo de Acoglani que tenía esa característica física. Pero no, según Terrera, no era Ah, Diprincio, era no. otra persona diferente y uno de los hijos de Terrera, Nicolás, Mm, también atestigua que él dice, yo conocí a los dos. Yo estuve tomando té con Acoglanis y con Saruma. Y mirá. Saruma era un ser humano y Acoglanis era otro. Y otro que daba testimonio de que también eran dos personas diferentes era Fluberto Marti, de la Mm, Fundación Delfos, perdón, que era también un conocido de Terrera y falleció también no hace mucho, y que en algunos documentales, por ahí lo vas a encontrar, que él sí. da fe de que él lo conoció también a este tibetano Saruma, ¿no? Así que bueno, esa parte es como que es media, no es clara, digamos, bueno, pero lo Mm, importante es que el bastón de mando empieza a tener una, una publicidad, hay personas que empiezan a conocer de la existencia de este bastón de mando, claro. gracias a todo lo que empezó a pasar con el fenómeno OVNI en Capilla del Monte, ¿no? En algunos casos, como por ejemplo el Nueve Diario, por Claro. intermedio de José de Ser, fue tomado el tema como muy
así como una estupidez, digamos, Sí, como sí, muy, sí, muy liviano, al tema de lo que estaba pasando ahí, y se hizo más sensacionalista y se generó como toda una... Por ahí lo que quedó en el inconsciente colectivo de mucha gente claro, fue que todo eso fue una payasada, digamos, ¿no? Que claro. se generó para generar una prensa. En ese momento Canal 9 tenía una audiencia muy grande, porque Diario, eran 4 canales en la Argentina. claro. Se dividían toda la Argentina Sí, cuatro canales. Si vos no ponías uno, ponías el otro. Así que imagínate que la audiencia que tenía era impresionante. Y más que él lo hacía todo como que iba todo, viste, que le costaba, que iba entrando, que le costaba respirar. A él le faltaba un pulmón, a José de sí. Ser. Entonces, bueno, también se agitaba de verdad, no era que estaba haciendo un personaje en ese sentido. Pero bueno, por ahí enfocaban una estrella y decían que eran luces o antes de empezar a grabar pintaban algo en la roca y decían que habían encontrado unos jeroglíficos, ¿viste? Hacían todo un Y sensacionalismo viste lo que es el porque, amarillismo, claro. claro, porque tenían que al otro día volver a sacar otro tema, porque era como una telenovela, ¿viste? De lo que Exacto, pasaba en el Uritorco. Entonces, claro, bueno, eso desprestigió mucho el tema. claro, total. Para cierta gente, pero para otra gente le llamó la atención el lugar porque dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué este tipo fue ahí a hacer esto? Sí, Porque obvio. pasó la huella del pajarillo y bueno, empezó a investigar qué es la huella del pajarillo, qué hay de real, qué es como me pasó a mí. Bueno, y tratar de hablar con los testigos, hablar con esto, a ver qué pasó acá. ¿Es Claro. todo mentira? ¿Es todo verdad? ¿Es parte de mentira, parte de verdad? Y bueno, y después hay gente que puede investigar para atrás, Y llegando a los comechingones, que eran una etnia la que habitaba esa zona, que no tenía ninguna, parecían como puestos sí, nada que ver por no con el. sé, Sí, con el contexto, porque la mayoría de los aborígenes no tenían barba, tenían o algún pelito, viste, arriba acá, arriba de la boca, sí, sí, o muy poco, eran lampiños, bueno, pelo negro, total. muy recto, ojos negros, piel muy oscura, ojos negros y poca altura, Claro. y bueno, y Y como eso los tenía más. Anaviron, Y esto, los comechingones eran como más nórdicos por ahí, estos, la gente alta, más de y blanca. por ru- empezar tenían pelo rubio o pelo, digamos, medio como tirando a rojizo, digamos, ese Sí, color. Tenían barba en toda la cara, o sea que eran bien barbados la y tez, tenían ojos claros, tenían la piel oscura porque porque cualquiera de sí, nosotros, si vivimos olvídate, a la intemperie, tendríamos la piel más oscura que lo normal, que lo claro, que tenemos ahora porque vivimos en otro ambiente, pero no eran, tenían una piel distinta, como una persona bronceada, digamos, ¿no? claro. Y la altura, porque los comechingones medían 1,78, 1,77, 1,80, y no era lo común. Acá el aborigen no llegaba a esas estaturas nunca. Claro. Y se Y de, dice que también el bastón de mando lo buscó Hitler también y muchos políticos de acá de Argentina, de esa lo, época, ¿no? lo buscaron porque en realidad está en mucha literatura Sí, ancestral de Hitler estaba muy, se había informado mucho de todo lo que es la parte de los nórdicos, ¿viste? claro. Todo lo que es hiperbórico y todo esto, Sí, ¿no? exacto. Entonces, bueno, en esa literatura ya parecía que había un bastón de mando, Me apareció. e inclusive hay un poema, que esto es algo increíble, Sí, hay un poema de Wolfram von Eschenbach, sí, que fue un Minnesänger, que escribió sobre un caballero que se llamaba Parsifal, muy mm, conocido, el que ha leído algo del mito artúrico y de todo esto de los caballeros de la mesa redonda y todo este tema del Santo Grial, sí, no pasa desapercibido el personaje Parsifal. Pero este Minisinger escribió en 1200 y pico, o sea que estamos hablando de 200 y pico años antes de que Colón llegara a América, claro. porque, porque Colón llegó en 1492. Este poeta, digamos, escribió la obra Parsifal en 1200 y algo,
antes que llegara que llegara oficialmente el europeo o Colón por primera vez a América, y él habla en esa obra que se llama Parsifal, habla que el caballero Parsifal va a depositar el Santo Grial a una tierra, partiendo desde un puerto que se llamaba Rochdale, Sí. parte con los tres caballeros del número impar, lleva la copa o el Santo Grial a depositarlo a un lugar que se llamaba Armórica, en un país que se llamaba Argentum, en una zona que se llamaba las Sierras de Viaraba y Charaba, para juntarlo al Santo Grial con el toque lítico Tremendo. o bastón de mando. Entonces, bueno, cuando todos estos maestros que te digo yo, Orfelio Ulises, después Terrera y todos estos de la hermética metafísica en el Tíbet y todo, ¿cómo puede ser que antes de llegar Colón, 200 y pico años de antes, se hable de Armórica, de Argentum, o sea, de un continente que se llama Armórica, América, de un país que se llama Argentum, Argentina, y de unas sierras que se llamaba Viaraba y Charaba, que era como le decían los comechingones a las sierras chicas y las sierras grandes de Córdoba, que es específicamente toda la cadena montañosa donde se encuentra el Cerro Uritorco, que no es tan grande. No, en el 1200, ¿no? Estamos hablando de 1200 y pico. Y eso Es- cualquiera... ese libro, hay un libro de Terrera que habla de Parsifal, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama ese? Que no me acuerdo. hay uno que se llama Parsifal en Viaraba y Charaba, Sí, habla un poco de esto que estamos hablando, de cómo el caballero Parsifal llega a la zona de estas sierras de Córdoba. sí, Y hay otro libro que se llama Wolfram von Eschenbach, Orfelio Ulises. ese. Ese libro es para mí uno de los más ricos en Sí, sí. cuanto a la información. Yo Otro lo que tenía y lo recomiendo... perdí ese libro. No sé Ah, dónde. mirá, yo no sé si no lo tengo por acá porque Yo lo tenía con una tapa blanca con letras rojas. este es, me parece. Sí, es ese libro, pero yo lo Pasa que tenía. se reeditó varias Sí, por veces, eso lo ¿viste? tenía con otra edición, exactamente. Sí. Bueno, habla de eso. Bueno, tiene, acá está, mirá, ¿ves? Porque como no hay foto, Ahí muestra. Sí, sí, este es total. Orfelio Ulises, ve que tenía rasgos indígenas o Claro. aborígenes. Ahí está, con el bastón de mando en la mano, con la conana, por ahí abajo, no sé si está Y acá o acá, sentado. y sentado en el trono o pollo, que son los Ese, tres elementos que él encontró ese en el trono, urito. ese trono me comentaste que para la gente que fue a la Posta del Silencio, que hay como un cementerio come chingón ahí, camino a San Marcos Sierra por la entrada de la ruta de Capilla, que es la entrada que te lleva a San Marcos, está la Posta del Silencio y hay un cementerio y ahí está un trono de ese estilo, que es una piedra, una cosa así, ¿no? Uno se sienta y te queda ancho, es muy grande. No se lo pudo traer de la montaña, pobre Orfelio, pero bueno. Vos sabés que ese tema es bastante, quedó como un gris, quedó como borroso, ¿viste? Se sabe que él bajó el mismo día que encontró, se lleva el bastón de mando, que pesaba, no era muy pesado el bastón de mando, creo que Claro. pesaba 8 kilos o un poco menos, no me acuerdo exacto, porque era piedra, ¿viste? Medía 1,10, para que los oyentes tengan una referencia, medía 1,10 más o menos era como una forma, como una lanza, Sí, como una forma de proyectil o de bala, medía 1,10, medía 4 centímetros de espesor, tenía una parte que era lisa, digamos, y otra parte con una leve punta, si bien no era filosa, pero tenía como, se iba como de a poco achicando, claro. pero no era filoso, terminaba como redondo. Eso se lo trae él ese mismo día que lo encuentra. Al Claro. otro día o a los pocos días, con un vaquiano de la zona, él lo ayuda porque la conana pesaba cerca de 30 kilos, no sé si no Sí. más. No, más, sí. Y después, bueno, lo del sill, porque para que la gente entienda, era como un sillón de piedra, Claro, como si fuera macizo. un trono, ¿viste? Que dice, me siento en el trono Es a un ver trono televisión, gigante, sí. claro, pero de piedra. Ajá. Bueno, tenía para apoyar los brazos, un respaldar atrás y para poner los pies.
pero era todo un pedazo de piedra, imagínate que Ah, era ah, imposible de llevárselo. Así que no sé si quedó, si lo volvieron a enterrar, si alguien lo retiró y ah. hoy está en algún museo. Esa parte no te la puedo. Mario, Todo lo que. dónde está el bastón de mando hoy? Bueno, ese es un tema medio también difícil. ¿Qué ¿Largo pasó? No, o no largo no, con incógnita? con incógnita. ¿Qué pasa? Terrera se lo tendría que haber entregado a alguien. En Claro, realidad, él tendría que haber convocado entre sus discípulos, porque él seguía con la escuela hermética metafísica, pero con otros alumnos, porque todos esos profesores de la década del 30 se habían muerto ya. ¿Te imaginás? sí, Entonces seguro. estamos hablando de los años 80, ¿no? Él ya Claro, había convocado otros jóvenes, otra gente de los que participaba Colani, después en el 85 estuvo él. claro. Yo conozco, soy amigo y tengo contacto con un artista plástico de Mar del Plata que se llama Sergio Menosi. Él también fue alumno de Terrera. Bueno, hay mucha Sí. gente que, que yo he contactado. Hace poco una señora que había sido alumna de ella me pasó un libro que se llama Argentinia, que no se consigue y que bueno, ya lo tenía escaneado, me lo pasó por intermedio de Sergio, que Claro, también fue alumno de ella. Es decir, yo lo que yo te digo es porque conozco, porque he hablado por ahí con gente que ha estado cerca de él, digamos, ¿no? claro, Él tendría que haber convocado un tautún, como en su momento se pasó cuando lo entregaron a él, y con sus discípulos actuales de ese momento, y haber determinado a ver quién era el que continuaba con el claro, bastón en claro. vida. Pero un poco como que la muerte lo sorprende a Guillermo Terrera. Creo recordar que fue en el 89, me Mm. parece, o 90, no, ahora no, 90 y 98, creo que muere el profesor Terrera. La Esto memoria no te Marito, lo, creo. sí, bueno, se me confunde un poco porque creo que Acolani fue en el 89 y él fue en el 98, fue al revés. Sí. Pero bueno, fue en el 98 porque fue 50 años después que a él le entregaran el bastón, y a él se lo entregan en el 48. Él Claro, muere, es justamente, mira lo que son las coincidencias de la vida, 50 años después que le entregan a él el bastón de mando. Y cuando lo claro. encuentra la muerte, él no sé si habrá pensado que la iba a pasar a la enfermedad o no me acuerdo cuál era el problema que tuvo él a los 70 y pico de años, y no convoca ese tautún, no entrega a nadie ese bastón de mando, y se genera en su velorio, eso se cuenta, Mm, yo no fui testigo de eso, pero en su velorio se genera inclusive hasta un momento como de una de rispidez, como que hubo alguien que lo quería, como que se llamó como que era él el que tenía que continuar con ese bastón, claro, claro. uno de sus seguidores, y la familia se opuso porque lo estaban velando al cuerpo del doctor Terrera y han puesto el bastón de mando al lado de él. Claro, claro. Generalmente él tenía construido, no sé si esto fue así con seguridad, pero él tenía construido una pirámide chiquita, una pirámide, viste, Sí, pequeña, que tenía un agujerito en la punta de la pirámide, y él entroncaba, ponía el bastón de mando ahí, y estaba como quedaba como una antena para total. arriba. Mm, Yo no sé si cuando lo velaron no habían colocado el bastón ahí en esa claro. especie de pirámide, y estaba descansando el bastón de mando ahí. Y bueno, y alguien como que lo quiso Sí. tomar, ¿no? Porque el bastón de mando cuando lo ponían ahí era como una antena que recibía información. De hecho, Terrera decía que todos los libros que él escribió metafísicos se los había dictado el bastón. Claro, Y hay claro. testigos que dicen que el bastón habló, que el bastón Mira, era emitió sonido. emitía sonido y luces a veces. Mirá vos. Obviamente, y esto lo quiero aclarar, Sí. como todo en esto, eh, si vos me das un Stradivarius a mí, Claro. seguramente yo lo toco y va a parecer que un gato está llorando. Sí, sí. Pero una persona que sabe música va a agarrar Claro, ese violín y va a sentir la madera, porque el Stradivarius es especial, total. por algo, y lo va a hacer sonar como los dioses. Exacto. El bastón de mando en manos de alguien que no conoce nada de esto es una Claro, piedra común y corriente que no le va a llamar la atención en nada. en nada, Un exactamente. tipo que está enfocado en el Sí, fútbol, en la materia, en el asado, total. en lo común de la vida, y que no, Exacto, estos temas le resbalan y no profundizó exacto. en lo hermético metafísico, ni siquiera trató de aprender cuáles son las técnicas para conectarse con el bastón,
no va a tener ningún contacto. Por supuesto. Ahora, para la gente que... Perdón, Marito, pero se sí. me viene esto. Para la gente que quiere conocer el bastón de mando, ponga en YouTube Alfredo Terrera bastón de mando y hay un reportaje que le hace JJ Benítez con Del Oso. Sí. En esa... Del Oso ya se murió, pero JJ Benítez no, son como muy reconocidos investigadores del fenómeno ovni y de todo lo paranormal, y en esa época encima, y le entrevistaron acá en la casa de San Isidro, ahí se ve el bastón como es, ¿no? Está buenísimo el video y la calidad del video para la época que era. Sí, pues fue un documental que se hicieron sobre el pajarillo. Claro. Los convocó mi amigo Jorge Suárez, a los dos, a Del Oso y a JJ, vinieron, hicieron un rodaje de todo lo que es los misterios del Uritorco en la zona, y después se fueron a San Isidro, entrevistaron a Terrera, porque se enteraron ahí en Uritorco que estaba esta pieza que era como una pieza más dentro de los misterios de Uritorco, que no se podía no hablar sobre eso en un documental que hablaba sobre Uritorco. Entonces fueron a hablar con Terrera. Exacto. Pero bueno, eso te quería decir, que el bastón de mando en manos de una persona que conoce los rituales era poderosísima y generaba, se da cuenta que te agarraba electricidad de tenerlo en la mano. En manos de una persona que no está metido en estos temas y no se educó en esta metafísica, en esta ciencia, digamos, entre comillas, era una piedra más y no pasaba nada. Lo mismo que pasa con la gente que va al Uritorco, gente que va y es una sierra más. Y exacto, hay gente que se para enfrente y siente, más allá del color de las calles, de si tiene la calle techada o si la gente es o una olla, o lo que fuera, o si el río está sucio o limpio, o hay mucho hippie o no, siente que el lugar le hace cuenta que le da una descarga eléctrica. Impresionante. Pero eso es porque la persona está conectada y está más allá, es como que tiene la sensibilidad adecuada para poder eso. Con el bastón pasaba igual. Bueno, en ese velatorio estaba el bastón colocado al lado del cuerpo del féretro del cajón del profesor Terrera, y se provocó esto. Entonces, ¿qué pasó? Los tuvieron que retirar del lugar, se armó, hubo como un lío, esto por lo que yo he escuchado y he hablado con gente que participó, yo no estuve, y bueno, ahí los hijos deciden qué van a hacer con él. Entonces deciden que lo iba a tener el mayor de ellos, que se llamaba Guillermo Alfredo Terrera, igual que el padre. O sea, Guillermo Alfredo Terrera Jr., que era el mayor. Después tenía otro hijo, varón, que era el del medio, y después Nicolás, creo que se llama, y una hija. No sé si era el del medio o no, eso no sé. Pero bueno, deciden entre los tres que lo tenga él. Y después, la última que sé yo es una entrevista que le hace Miguel Blanco, de Radio Nacional de España, en España, que tiene un programa de misterios en la radio pública de España, de hace añares, del 84, tiene un programa de radio, y él le hace una entrevista en el 90 y pico, 2000, y lo tenía todavía él, y él no sabía lo que hacer, porque claro, Nicolás no, Guillermo Alfredo Terrera Jr., el hijo mayor, que creo que vivía en la zona de Villa General Belgrano, en Córdoba. Y bueno, él era el que tenía el bastón. Pero estaban debatiendo, ¿viste? A ver qué lo tenían que hacer, porque era consciente él que el que lo que tiene que tener no puede ser cualquiera. Claro. Y que no lo podía vender. O sea, total. O sea, había parte de la familia, digamos, parte de los hijos que estaban de acuerdo en venderlo y sacarle un rédito y de alguna forma también sacarse esa responsabilidad de qué hacer con él. Porque había mucha gente que, imagínate que lo tuvieras vos, te llaman por teléfono que dicen que él es el que tiene que tenerlo, porque recibió un mensaje del más allá y que recibió aquello. Entonces, bueno, es difícil también, ¿viste? Sí, entonces, bueno, no sabían qué hacerlo, pero bueno, yo creo que Terrera decía algo que cuando lo llevaba, ¿viste? En el auto, en un Renault 12 creo que tenía el profesor Terrera en aquellos años, lo llevaba atrás, en el asiento de atrás del auto, y a veces lo dejaba con la puerta abierta.
Claro, y se iba y lo dejaba. Y cuando le preguntaba, dice, ¿usted no tiene miedo que se lo roben o que lo saquen? Decía, no, el bastón se cuida solo. Claro, vos sabés que cuando estabas contando todo esto de que no dejó ningún discípulo o algo por el estilo, yo pensaba por adentro, digo, como es esa frase reducida, ¿no? El bastón se cuida solo y va a llegar a las manos que tenga que llegar y en algún punto que es normal pensar, tiene que dejárselo a alguien, ¿por qué no lo hizo? Rompió con la misión de semejante historia, ¿no? Y digo, por ahí tiene que estar en esos lugares que andás a ver en las manos de quién termina, ¿no? Sí, sí, no, no sabemos porque en realidad O en las manos de quién está. yo he hablado con algunos amigos que están en los temas y que están muy interesados y vinculados y bueno, y que conocen gente o que han estado al lado del profesor Terrera y al lado del bastón y no saben. Pero bueno, hay diferentes versiones. Una sería que se hubiera vendido y otra que todavía lo tienen ellos y que no lo quieren. Los hijos todavía no saben a quién, no han Claro. encontrado todavía la persona adecuada. Pero en realidad ese tema no es responsabilidad de ellos, porque ellos no tendrían que haber recibido semejante herencia, entre comillas, de Claro, tener que ellos elegir al nuevo portador, ¿no? claro. En algún momento Jorge Suárez había hecho una gestión desde la municipalidad para que lo repatriaran a Capilla del Monte y descanse ese bastón de mando en un museo o quizás en, no sé, en el Palacio Municipal, en un lugar, en una vitrina o algo, porque ahí fue donde se encontró, a Claro, orillas del río de ahí del río La Toma, es en realidad de donde se juntan los dos sí, ríos estos de Huertas Malas y río Calabalumba, pero claro. es zona de Capilla del Monte, entonces podría ser, pero bueno, mucha gente también dice no, esto no, el bastón de mando no es una pieza de museo, es una pieza para que esté empuñada por una persona, porque ¿qué era lo que decían los tibetanos, lo que dice la leyenda, lo que dice lo ancestral? Sí, Que este bastón de mando iba a ser en el futuro una especie de trofeo mm, o digamos, la guía claro. de la nueva sociedad, del regeneramiento de la sociedad. Estamos hablando de América entera. Cuando digo Eh, América, estoy hablando de Tierra del Fuego hasta Alaska. sí, Toda total, América, inclusive Estados Unidos y todo, quien maneje América en el futuro en una sociedad diferente a lo total. que hoy vivimos de corrupción y de problemas actuales y de enfermedades y de pestes y de cuestiones que estamos viviendo hoy, Sí, padeciendo hoy, sí, económicas y sociales, medioambientales y toda una sociedad regenerada, claro, esa sociedad, ese líder de esa sociedad iba a tener el bastón de mando. claro. Entonces, mientras tanto, los demás iban a ser como depositarios. Exactamente. Entonces, el profesor Terrera y Orfelio Ulises fueron buenos depositarios. O sea, Claro. fueron personas que se merecían. Útiles, claro. Claro, Que usaban la herramienta. porque según la leyenda lo crea Wotan Mm. o Vultan, acá en América, El con dios esa piedra que yo te digo, se lo da, que es un dios que de se los bilocaba, hiperbóreos. Sí, de los hiperbóreos, que se bilocaba, estaba en dos lugares a claro. la vez. Es una leyenda mitológica, pero el bastón existe. Y Mm. ese bastón se lo entregan a los indios comechingones por sus características esotéricas como custodios. Claro. Los comechingones cuando se ven arrinconados por el español que lo extermina, deciden enterrarlo. Mm. Esto después un maestro que estuvo 15 años en lo más hermético lo descubre por Sí, mandato desde el Tíbet y se lo sí, da al profesor Terrera, claro. que no era cualquiera persona, era un tipo que, como te vuelvo a repetir, era respetado en todos lados. Él estuvo te digo, estuvo en Libia, en Sí, Irán, no. en Irak, daba charlas. Creo que, esto te lo digo sin estar seguro, pero no sé si más del 80% de la constitución de Libia no la redactó el profesor Terrera. Tremendo. O sea que era un tipo que inclusive se había pensado por parte de, porque él se trataba con Gaddafi, con Hussein, con un montón de esa zona, ¿no? Que es la antigua, eh,
Babilonia, digamos, en esa Claro, zona donde de los sí, no, ríos Tigres y Éufrates, donde estaban los sumerios, donde estaban las tablillas, exacto, el Edén, entre comillas, el origen de la humanidad. sí. Y esta gente había pensado en él para presidente de la Argentina, Mirá vos. porque tenía todas las condiciones, tenía conocimientos en abogacía, en derecho, en lo que vos quieras, en tratados internacionales, en cultura. Te vuelvo a repetir, le escribió sobre, ya tengo libros acá de Terrera, de, por ejemplo, medicina popular, cómo se curaba con las plantas, No, cómo impresionante. y te habla cada planta y para qué sirve curarla. O sea, escribió de todo, de bioenergía, de animales, de botánica, La década del de- 70, estamos y hablando, lo que y antes, otro, sí, 70. y antes también escribía, cuando todavía no estaba en los Cedric, escribía sobre los aborígenes. Él escribió un libro que se llama La gran mentira sobre los mapuches y Mm, mucho sobre aborígenes. Él sabía sobre los pampas, ranqueles, onas, querandíes, de todas las señas él sabía. Se ponía a hablar y no terminaba claro, sobre claro, cómo no. vivían, qué hacían. O sea, era un tipo, un libro No, abierto. Entonces, se pensó en él para ser presidente de la República Argentina en su momento. sí. Por eso que tenía también contacto con el general Perón. Pero te digo una cosa, yo me quedo tranquilo porque si tiraba el bastón de mando en el asiento de atrás del 12 y decía se cuida solo, o sea, tiene que haber, o sea, está donde tiene que estar. Me quedo tranquilo con eso porque, ¿no? O sea, sin mucha preocupación de nada. Y eso que vos decías, eh, que es la Argentina el faro, ya lo decía Parravicini también, ¿no? Es una cosa que se acopla con eso que decían ya desde antes también. Sí, Pero, obvio. Se junta un poco todo, ¿no? Hay varios personajes que hablaron sobre eso. Romagnuk también, Argentina, sí, tierra bendita. No así porque Argentina o algo, va a ser por lo que esta gente sensible ha visto, va a ser un cambio en la sí, sociedad que va a arrancar como acá, pero después eh, hay una profecía de Parravicini que dice la función de Uruguay, la función de Brasil, la función de sí, Argentina, y cada uno va a tener su función, ¿no? Y después claro, eso va a expandir y va a llegar a México, va a llegar y después calculo que cruzará el charco. No ojalá, sé cómo será, si es que se da eso, ¿no? Pero aparentemente este instrumento de poder sí, se activaría en las manos de la persona adecuada para claro, continuar, digamos, ¿no? Todavía no ha llegado quien se lo merezca, porque lo quiso Perón, pero, eso fue hablado, también hicieron, entre comillas, otra vez un tautún entre los seguidores de Terrera, porque se lo había pedido al general Perón, se lo había pedido a mm, Terrera, al Bastón, y lo sí, hablaron Terrera lo hizo democrático con su grupo, aunque claro, sean jóvenes, no importa, porque el tautún, te voy a repetir, es algo que viene de los aborígenes y que tiene la misma validez la palabra de un niño, de una mujer, de un anciano que claro, la de un hombre. No importa acá, y ni importa los títulos universitarios ni nada. Entonces él convocó ese tautún entre sus seguidores y decidieron que no era merecedor Perón de portarlo, ni tenerlo, ni mira, dárselo. Pero porque también Terreno no se consideraba que él era el dueño. Él decía, claro, seguro, yo soy el tenedor, soy sí, total, como todo en la vida, nosotros hasta en nuestro propio cuerpo es exactamente. transitorio, lo estamos Nuestra usando propia vida, de hecho, te diría. todo lo que tenemos, hasta el cuerpo No, y todas las herramientas que usamos en esta vida son transitorias. La podemos llegar a usar 80 años y con suerte un poquito más, sí, pero sí, más de eso no, hasta el total, cuerpo. Pero el bastón de mando también era un elemento de transitoriedad. claro, Entonces, bueno, él sabía que era sí, simplemente un custodio, lo tenía que mantener y ver a dónde, cuando aparecía el nuevo Iki Simiwinki, que era el nombre quechua o sánscrito del poseedor del Simiwinki. El poseedor del Simiwinki se lo conocía como Iki Simiwinki y era el hombre que estaba hecho uno con el bastón, que era que porque uno como que llega a tener una relación con el bastón, total, decía claro. él. Uno se empieza a tener, pasa a ser como una antena. De hecho, por ejemplo, A Terrera relacionarse, sí.
Terrera a veces se lo daba a uno de sus seguidores y se le decía, tenelo vos un tiempo y después te lo pido. Y, y a veces esos seguidores consideraban que era, se lo daba para que lo tuviera en la casa el alumno Sí. y que Terrera supiera cómo se porta el alumno en su vida diaria, porque el bastón digamos, le batía Tú, después claro, a, a Terrera cómo se portaba o cómo era en la vida con su familia el alumno. O sea que claro. imagínate que la conexión que tenía el bastón con Terrera eran uno, Sí, sí, ¿entendés? me imagino, Mario. Y hay otros Este, que consideran que al morir Terrera se fue la magia y pasó a ser una piedra común y corriente. Hay otra versión otra versión también. de todo esto, ¿viste? También. Che, Mario, nada, vos sabés que yo me quedaría hablando Sí, toda la madrugada, y bueno, vos también igual, sí, pero ya estamos haciendo una horita y media y vos tenés que descansar un poquito, pues sí. le estás metiendo. Así que hay mil temas para seguir hablando de casos de contacto del cerro, de cosas raras que yo sé que conoces. Así que nada, por ahí en otra ocasión vamos a seguir hablando de eso. Hoy se nos dio de esta forma, que me encantó, estuvo impresionante, la verdad que la pasé divino. Y nada, Mario, agradecerte de corazón toda la información que nos compartís y que bueno, nada, ojalá pueda llegar a muchos de aquellos que les interesa y bueno, nada, te agradezco ahí de corazón el tiempo por sobre todo. Bueno, no, yo gracias a vos, Leo, por convocarme. Estuvimos en contacto, nos conocimos personalmente hace poquito ahí Sí, a los pies del cerro. eso, Y bueno, este lugar, para los que te escuchen de otro lado, para cerrar, te digo que es un lugar que te vuelvo a repetir, como para el bastón alguno es una simple piedra y para otros es mm, un elemento de mucha energía y poder, el Uritorco para muchos es un lugar más, para muchos otros es un lugar de mucho poder y energía. mm, Donde se dieron un montón de casos, hay mucha casuística y que yo pude investigar, no solamente la huella del pajarillo, sino unos cuantos casos más que son realmente tan importantes o más que la huella del pajarillo exacto, y que vale la pena en algún momento hablar o tratar. Y después historias comunes que te habrán pasado a vos también, sí, que gente sí, que fue y que ha vivido cosas muy especiales en ese lugar, haya o no una ciudad intraterrena que se llama exacto, encuentro de remanentes cósmicos siderales, esté o no el Santo Grial ahí abajo, como exacto, decía Terrera, porque Terrera dice que el Santo Grial está ahí abajo, en el Uritorco, que Parsifal lo deja ahí abajo, y existe, sea o no el bastón de mando el que encontró Orfelio Ulises, porque hay gente que dice que lo que encontró Orfelio Ulises y el que tuvo Terrera es un bastón, sí, era un bastón de los comichingones, pero no es el bastón eh, ajá, de Wotan, el claro, famoso hiperbóreo. O sea que hay muchas versiones de todo sí, esto, sí, ¿no? sí. Más allá de todo, el Uritorco es un imán. Es una No, es zona caliente impresionante, sí, y es no, un lugar que vale la pena conocer, estar cerca para los que están interesados, los que son sensibles a mm. estas energías y investigar sobre él y todo lo que pasa alrededor, ¿no? Sí, sí, yo creo que si no fueron todavía, eh, más allá de que, mira, más allá de que conecten o no con el lugar, Capilla del Monte es una ciudad que tenés. Te vas para acá, tenés una excursión, para allá otra excursión, para allá otra excursión, para allá. O sea, el lugar es muy lindo, tenés muchas cosas para hacer, pero si aparte de eso vos podés conectar con la noche, con el lugar, con el cerro, con la tierra, es una cosa que, o sea, yo no he vivido en otro lugar, ¿no? Eh, Me pasó desde la primera vez que fui. O Y en sea, realidad cada uno, Leo, tiene que vivir su propia cada experiencia. uno, total. En algún punto se transformó con una especie de Roswell argentino, hay Sí, mucho chanta, hay mucha eh, mala información, todo esto que yo te conté te lo cuentan al revés, hay gente que dice claro. que chocó un ovni en lugar de una Mirá, huella, hay gente claro. que dice cualquier disparate Sí. que no se ha documentado, que no ha leído, y que son guías ahí, Mm. y te cobran. O sea Sí, que bueno, tenés que tener cuidado, exacto. hay que ver dónde estás, escuchá todo, no le creas a nadie,
Viví tu Claro. propia experiencia y sentí. Eso es lo que yo recomiendo cuando vas ahí. Sé escéptico, pero aprende a escuchar, dice la frase. Así Exactamente. que, así que nada, Mario, un placer realmente, gracias por el tiempo de nuevo, por compartirnos todo este oro de historia de Capilla y del Cerro. Y bueno, en cualquier momento acá tenés las puertas abiertas para contar lo que vos quieras, para contar algún caso en particular u otro. Yo encantado, o sea, no hay ningún problema en ese sentido. Dale, coordinamos. Ya estamos en contacto ahora y bueno, y cuando surja algún lugar o vos pienses que ya pasó el tiempo necesario como para procesar todo esto y que ya, porque tampoco todos los días lo mismo, viste, no podés poner en el canal y está bueno ir mechando, ¿no? Entonces, bueno, cada tanto tocar alguno de estos temas, avísame nada Sí, más. olvídate. Bueno, acá tuvieron Marito Brostarrazú, un crack, una buena persona. Así que los saludo a todos. Mario, gracias de nuevo y nada, Chao, Leo. hasta cualquier momento. Muy amable vos y gracias por todo. Adiós, Mario, cuídate. Abrazo. Abrazo.